Bueno, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Vamos a continuar donde nos quedamos. Estamos viendo en la declaración de fe que la salvación que hemos recibido es una salvación grande, ¿no? Hemos visto algunos puntos. Es por eso que nuestra gran responsabilidad, aquí continuamos, la responsabilidad de cada uno de los salvados es darle esa grandeza que le corresponde a la salvación o a nuestra salvación. ¿Cómo le vamos a dar esa grandeza a nuestra salvación? Bueno, pues no volviendo a vivir sometidos al pecado, sino más bien no permitiendo que reine más el pecado sobre nosotros, pues nosotros tenemos el poder de Dios para ser libres del pecado. Amén. Romanos 6, verso 12. Romanos capítulo 6, verso 12 al 14, dice ahí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está el poder que tenemos de Dios, porque en esa gracia hemos recibido al Espíritu Santo, que nos da ese poder, ¿verdad? Ese principio con el que nosotros tenemos una nueva vida y con eso podemos vencerle. Bien, vamos a continuar con otros puntos más de que la salvación es grande y por qué es tan grande, ¿no? Este es el tercer punto que hemos visto. Hemos visto el A, el B y ese es el C. La salvación es grande porque no hay nada mayor. Es grande porque no hay nada mayor en todo el universo que reúna lo que esta palabra reúne. Repito, la salvación es grande porque no hay nada mayor en todo el universo que reúna lo que esta palabra reúne. Entonces, cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando de todo esto que te voy a enseñar, ¿no? Número uno, por eso es una salvación grande, todo lo que reúne esta palabra. La primera, porque por ella fuimos justificados, por esta salvación tan grande. Y ustedes saben que justificados significa que Cristo ocupó nuestro lugar. Romanos 5, 8 al 11, ahí lo confirma. Dice ahí: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Cristo, esto significa Cristo nos justificó ocupando nuestro lugar de culpa. Eso es lo que significa justificación, que ya lo hemos hablado y lo hemos enseñado, ¿no? Miren, esto es como haber dicho el juez que te sentenció a muerte, ¿verdad? Cristo viene y dice: señor juez, tome mi vida como culpable y considere la vida de ellos como inocente. Ese es el caso, así. Cristo tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. La cruz, ¿a quién le correspondía? El castigo de la maldición, como dice la Escritura, en el madero, era sobre nosotros, pero Cristo ocupó nuestro lugar. De otra manera, pues imagínense, estaríamos por siempre en la eternidad del tormento, ¿verdad? Y el Señor de eso nos liberó. 2, todo lo que se logró por esta salvación. Por la salvación tan grande obtuvimos de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda nuestra salvación fue un completo regalo inmerecido, una obra totalmente de Dios. Y la manera en que lo confirmamos es Efesios 2, verso 8 al 9. ¿Qué dice Efesios 2, verso 8 al 9? Bueno, porque por gracia sois salvos, ya se lo saben, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, fíjense bien, aunque nosotros solo tengamos que creer para recibir la salvación,
nosotros no tenemos nada que ver en la salvación. Es decir, alguien que no cree no se salva, se pierde, ¿sí o no? Pero la salvación ya estuvo hecha, ¿sí me explico? Porque la Biblia dice que Cristo murió, ¿por cuántos? Por todos. Entonces, más bien, al no creer en eso, pues él se condena, dice la Biblia, ¿no? Ahí en Juan capítulo 3, verso 16, 17 y 18, ahí te dice que esta es la condenación. Los que no creyeron en Jesús, pues esa es la razón por la que fueron condenados. Pero el hecho de no haber creído no significa que es una obra de nosotros. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la salvación ya estuvo hecha. ¿Quién hizo la salvación? Cristo. ¿Y por cuántos murió Cristo? Por todos. El problema es que más bien la persona recibe el mensaje de Jesús, recibe la palabra, el evangelio de Jesús, y la persona no quiere. Y él es todo un caballero, ¿verdad? Que respeta esas decisiones. La salvación nunca nadie la puede obtener por obras. Nadie. No se puede. Tito 3, versos 5 al 7. Aquí lo dice. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que no debe de haber duda. Por eso es una salvación tan grande, porque el puro nombre lleva implícito todo esto que estamos hablando. Nos justificó y por esa salvación nosotros recibimos la gracia de Dios. 3. Todo lo que logró la salvación. 3. Por ella fuimos redimidos. Por eso es una salvación tan grande, porque todo esto hizo la salvación. ¿Fuimos qué? Es decir, Cristo nos liberó del pecado, no somos más esclavos del pecado, sino de Cristo, pues nos compró a un precio muy alto por su sangre. Como dice 1 Corintios 6:20. Dije, oye, ¿por qué tengo calor? Pues no están puestos los aires, por eso. Está bien, ¿eh? No, está bien. Dije, ya se fue el frío. Pues no estamos afuera, ¿no? 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Esto quiere decir redención, que significa comprar a un precio. En este caso, pues su sangre, ¿no? Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, en cuanto a la redención aquí, hay 3 cosas que significan la redención que hay que conocer. 3 cosas importantes. Primero, redención significa ser rescatados. ¿Qué significa? Ser rescatados para recuperar lo que hemos perdido. ¿Qué perdimos por vivir en el pecado? Pues un buen de cosas que todavía muchos hasta la fecha a lo mejor todavía no pueden recuperar todo lo que perdieron. ¿Sí o no? Así que una de las cosas que significa redención es rescatar. Nos rescató del pecado, del pasado, y vamos recuperando paso a paso lo que hemos perdido a través de ir aprendiendo en él. En la nueva vida vamos recuperando lo que perdimos. Un ejemplo de esto, si quieren anotarlo, nomás anótenlo. Pero un ejemplo de esto está en Génesis capítulo 14, cuando Abraham tiene a su sobrino Lot, que vivía en Sodoma con su familia, con sus pertenencias, y vinieron algunos reyes de Mesopotamia que se pusieron de acuerdo, fueron y conquistaron Sodoma y Gomorra y se llevaron a todos y sus pertenencias. Y entre esos que se llevaron iba Lot con su familia y sus pertenencias. Entonces un mensajero vino y le dijo a Abraham: Abraham, se han llevado a tu sobrino Lot y su familia. Y entonces Abraham, que es el padre de la fe, sin tener un ejército, pero por fe agarraron cucharas, palas, picos y yo no sé qué tanta cosa más, y fue a rescatar a su sobrino. ¿Fue a qué? Y la historia ahí en Génesis 14 nos dice que Abraham, por la bendición de Dios, por el respaldo de Dios, sin tener un ejército,
pudo rescatar a su sobrino, y no solamente a él y su familia, sino recuperar lo que se había perdido. Y esta es una escena de un ejemplo claro de lo que Cristo hizo por nosotros. Esto hizo a través de la redención. Nos rescató. ¿De quién? De nuestros enemigos, el pecado, el diablo, ¿verdad? Que nos tenían ahí ya tomados. Pero esa es una de las cosas que significa redención. El segundo, que ya lo vimos, redención significa comprados a un precio muy alto. Ya vimos que Él pagó un precio alto por nosotros. Esta imagen de ser comprados a un precio da la idea de cómo en el pasado, por ejemplo, se vendían esclavos y se pagaba un precio por cada esclavo. Por ejemplo, cuando José el soñador, los hermanos lo vendieron a los ismaelitas se fueron a Egipto y había como un tianguis, hagan de cuenta, ¿verdad? Como si hubiera sido el tianguis del sol. Y ahí estás tú, ¿verdad? Ahí aparece Raúl, Carlos, Sergio, Alfredo, todos, ¿verdad? Y las hermanas, ahí estamos formados como esclavos. Y entonces Cristo llega y dice, ¿cuánto valen todos estos? La paga del pecado el precio es muerte. ¿Te los quieres llevar? Hay que morir. Y eso hizo Cristo, nos compró. Como compraron a José el soñador, que le costó un precio a Potifar, a Cristo le costó más que lo que pagó Potifar por José. A Cristo le costó su propia vida. Eso es redención. Amén. Así que comprados para pertenecer a quien nos compró. Nuestro amo, nuestro Señor es Cristo. Por eso debemos vivir para Él, consagrados a Él. Esa es una de las tantas razones de la redención. Ahora, por último, ¿qué significa redención? Redención significa liberados de la esclavitud por un precio que fue el sacrificio de Jesús. Liberados de la esclavitud. Bien, estas son las tres cosas que significa en sí la palabra redención. Seguimos. ¿Qué logró la salvación, esta salvación tan grande en que se le da este nombre, ¿verdad? Tan grande. Pues por ella Cristo fue nuestra propiciación. Y propiciación significa que Cristo fue el sacrificio perfecto, que satisfizo, agradó la ley de Dios. Es decir, Dios aceptó ese sacrificio por el pecado de todos los hombres. Y la única condición que Dios puso al dar su mensaje, que de ahí viene la fe, es que los hombres crean en eso que hizo Jesús. Ser el sacrificio perfecto que Dios le agradó a su ley para cubrir lo que se había cometido, ¿verdad? Sacrificio por el cual fuimos salvados y puestos en nueva vida. Hebreos capítulo 9, 24 al 26 nos dice, Hebreos 9, 24 al 26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. La única manera de quitar en medio el pecado, ¿verdad? Por eso fue el sacrificio perfecto. Bien, seguimos. Todo lo que logró esta salvación que es tan grande. Solo por ella recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Dice en Hechos 10:43. De o sea, Jesús, dan testimonio los profetas que todos los que en él creyesen, todos, es decir, él murió por todos, pero también se aclara, todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Todo esto, palabra, salvación, justificación, gracia, redención, el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Efesios 1:7.
Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, no debe de haber duda en cada uno de nosotros si hemos recibido una salvación tan grande. Yo no tengo que tener duda. ¿Me ha perdonado Dios? Sí, todo. ¿Cuánto? Todo. Claro. Entendiendo que una vez que tú entregaste tu vida al Señor Jesucristo, todos tus pecados pasados fueron perdonados. ¿Y qué de los que cometas desde que conociste a Cristo hasta que Él venga por ti? ¿Qué con esos pecados? También te los perdona, pero tú tienes que confesarlos y arrepentirte. Porque esa es una evidencia de alguien que ha nacido de nuevo y tiene esta salvación tan grande. Es decir, no se queda, no, Él ya me perdonó todos, ¿verdad? Haga lo que haga. No. A ver, ya te me estás yendo por otro lado. No es así, ¿verdad? Porque hay quienes predican, una vez salvo y para siempre salvo. Hagas lo que hagas, no importa. No. Ese no es el pensamiento bíblico y del evangelio. Ese es un pensamiento ya creado por los prejuicios mentales del hombre, ¿verdad? No. Es decir, si Cristo me perdona pecados pasados, presentes y futuros, siempre me los va a perdonar. Pero a partir de que yo le entregué mi vida a Cristo, también la palabra me es clara. Por ejemplo, por eso aparece un versículo como en 1 de Juan 1:9, que está dirigido a los cristianos y le dice a los cristianos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y fíjense la palabra que usa, Él es fiel y justo. Es decir, Él se mantiene en lo que hizo en la cruz del Calvario cuando creímos en Él, que fueron perdonados nuestros pecados. Pero ya como cristianos, el Señor quiere que tú lo reconozcas y te arrepientas. Es decir, no continúes en lo mismo. Es decir, en otras palabras, que la salvación no te da licencia para seguir pecando. La salvación te da licencia para que seas santo, camines en la santidad. Eso es diferente. ¿Sí queda claro? Seguimos. ¿Qué más logró la salvación? Todo esto está ahí adentro de esta palabra, salvación. Por eso es grande. Por ella fuimos reconciliados con Dios. Acuérdese, por el pecado éramos enemigos de Dios, porque nos separaba de Dios. Pero gracias al sacrificio de Jesús, Él nos reconcilió con Dios y ahora somos nuevamente amigos. ¿Qué somos? Dios es tu amigo, no solo es tu Padre Celestial, es tu amigo también. Segunda de Corintios 5, versos 18 al 21. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es todo esto? Proviene de Dios, principalmente lo que dice el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces por eso dice, y todo esto proviene de Dios. Eso que leímos en el verso 17. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? ¿Qué hizo? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El medio fue Cristo. Y nos dio, no solamente nos reconcilió, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo es que aplicamos este ministerio de la reconciliación? Dice el verso siguiente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta los hombres nuestros pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo es que nosotros ayudamos a que otros se reconcilien con Dios? ¿Cómo? Predicando el evangelio. Esa es la palabra de reconciliación. ¿Quién te reconcilió con Dios? A ver, ¿quién te reconcilió con Dios? ¿Quién va a reconciliar a los hombres con Dios? Pues hay que predicarlo. Esa es la palabra de reconciliación. Si tú no lo predicas, pues ahí se quedan los hombres de enemigos de Dios. Como tú te hubieras quedado si nadie te hubiera predicado. O si Cristo no hubiera usado a alguien para que te diera el mensaje de reconciliación. Entonces hay que predicar. Por eso es importante predicar la palabra de reconciliación. Cuando vas a tu trabajo, predica la palabra de reconciliación.
Cuando tienes una reunión familiar y muchos no son conversos, predica la palabra de reconciliación. Amén. No solamente lo hagas cuando sales a evangelizar, porque a veces pensamos que esa es la única manera donde debemos de predicar la palabra del evangelio. No. La palabra del evangelio hay que predicarla en todo momento, en las oportunidades que Dios nos da para los hombres. Siempre hay que hablarla. El hecho de salir y evangelizar, pues eso ya es parte de lo que Dios nos manda hacer, pero no lo es todo. La evangelización es personal. Aquí yo recuerdo desde que empezamos en Casa de Oración, Chuy siempre nos enseñó, cada uno debe de ser luz del mundo en donde se desenvuelvan. En ese tiempo, pues yo me desenvolvía en la escuela, en la preparatoria, yo estaba, y por predicar el evangelio me reprobaron. Sopas, pero predicando, ¿me explico? Y luego después entré a un trabajo, me acuerdo, vendía autos y el gerente de ventas también me hizo una jugada bien tremenda por predicar la palabra de reconciliación. Pero hay que predicarla. No hay que quedarnos callados, ¿verdad? Eso es para todos. Si tú vas al mercado, ¿qué vas a hacer en el mercado? ¿Meterte al chisme con todas? A ver, hermanas, ¿qué va a hacer? Pues predicar, ¿no? La palabra de reconciliación. Si vas a comprar la carne de la comida del día, pues habla la palabra de reconciliación. Y cuando oigas a las mujeres que están hablando, no, es que mi marido es así, ya sé, y tú levanta la mano, el mío no es así. Y el mío no es así porque conoce a Cristo. Aleluya. Bien, vamos a seguirle. ¿Qué más logró esta salvación tan grande? Por ella fuimos adoptados, hechos hijos de Dios. Por esta salvación, si tú no hubieras recibido la salvación, tú no serías hijo de Dios, no seríamos hijos de Dios. Adoptados, es decir, fuimos gracias al sacrificio de Jesús, hechos hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice ahí, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos han recibido al Señor Jesucristo? A los que creen en su nombre, ¿cuántos han creído en su nombre? Acuérdense que a los que creen en su nombre, ¿qué significa Jesús? ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Qué significa? Salvador. Así que creíste en su nombre, creíste en el Salvador. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Es decir, nosotros ya nacimos de la carne de nuestros padres. Pero cuando está hablando que nos hizo hijos de Dios, nos está hablando de la nueva vida. Hemos nacido, ¿verdad? Sino que fuimos engendrados no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué bendición ser hijos de Dios, ¿no? O sea, no es para presumirlo, ¿eh? Es para que tú seas un digno representante del que te hizo su hijo. Romanos 8:15. Y como hijos vea los privilegios que se nos dan, ¿no? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual puedes clamar. Es decir, puedes tener una relación muy íntima como de un hijo con su padre. Eso es lo que se nos está enseñando. Gracias a Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué más? Ya casi terminamos esto en este punto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué más logró la salvación tan grande? En su nombre también aparece que a través de ella estamos siendo santificados. ¿Estamos siendo qué? Santificados, es decir, gracias al sacrificio de Jesús, entramos tú y yo a un proceso de ser consagrados, limpiados, renovados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Mira, es como cuando los envases del agua, ¿no? ¿Alguno ha visto algún proceso? Bueno, hoy en día hay purificadoras chiquitas que tienen los vidrios transparentes para que tú veas todo el proceso que hacen, ¿no? Sí, ¿han visto alguna? Agarran, usted lleva su envase de agua, ¿no? Dicen, no, ya me sale muy cara la Ciel. O la otra, la Bonafón, ¿no? Entonces va ahí y ahí le sale a la mitad de lo que le sale en la otra. Pero algunos tienen desconfianza por los filtros y lo que sea. Pero bueno, usted lleva su garrafón y agarran su garrafón
Y lo primero que hacen es que le dan una enjuagada, tiran esa agua y luego lo meten a un tubo y como que hace espuma por dentro, que es el jabón. Lo jabonan y luego lo vuelven a enjuagar hasta que quede bien limpio. Ya que queda bien limpio, te ponen entonces el agua purificada que vas a tomar. Eso hace el Señor con nosotros en la santificación. Nos mete primero a jabonarnos. Así los cepillos trabajando duro en cada uno. Y algunos pegan el grito más rápido que otros. ¡Ay, Señor, ya párale! Pero es el proceso de la santificación. En este proceso, tú vas a ser consagrado, limpiado y renovado por el Espíritu Santo. El cepillo del Señor es el Espíritu Santo. Es el que nos va a dar duro, nos da duro. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios. Fíjese, esto que está hablando aquí Pablo a los tesalonicenses, está hablando precisamente de ese proceso de santificación. Como aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Es decir, no se conformen. ¿Por qué te conformaste ya a ser como eres? No, es que yo ya dejé de beber, yo ya dejé de decir malas palabras, yo ya esto, pero todavía mientes. Hay que seguir trabajando, hay que seguir en el jabón y en el cepillo, ¿no? Que nos dé duro. Por eso dice que abundéis más y más. Verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos santificados. Es decir, acuérdense que hagan de cuenta, Cristo aquí está sentado a la diestra de Dios y Dios a través de Cristo ya nos ve como santos. En Cristo somos santos. Por eso la Biblia habla los santos, ¿no? Pero luego nosotros nos damos cuenta que acá en la tierra no somos nada de santos todavía. Todavía a veces le batallamos, ¿sí o no? Entonces, acá nosotros, allá en Cristo nos ven santos porque vamos en ese camino para ser como Él es. Y ese es el proceso de la santificación. Acá Dios nos ha dado este proceso a través del cual es su voluntad, la santificación, que nos apartemos, dice aquí, de fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esa es parte de la santificación. O sea, que no hagas ningún agravio ni engañes en nada a tu hermano. Ya no, si tú vendes en el tianguis, pues ya haces kilos completos, no 800 gramos. Tu pesa lo justo. Amén. O sea, lo correcto. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y otra vez el verso 7 vuelve a repetir. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Si tú todavía estás ahí la palabra inmundicia no solamente tiene que ver con cosas inmorales, sino también tiene que ver con comportamientos, conductas que no son propias. Pero si tú todavía te da por gritar en tu casa y ofender, pues esa es una cosa inmunda. Y eso es lo que tiene que ser santificado, porque Dios no te llamó a eso, te llamó a santificación. Cada uno de nosotros sabemos qué áreas en nuestra vida todavía son inmundas en nosotros, inmundicia. ¿Qué cosas no están bien? ¿Qué cosas todavía nos desesperamos? ¿Qué cosas todavía no hacemos correctas? Pero ahí tenemos que estar ahí, Señor, santifícame, Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame, quiero ser
distinto en esta área de mi vida, ¿verdad? Ya no quiero enojarme con el hermano y con la hermana, ya no quiero hablar mal de la hermana, y todavía el otro día fui y le di el chisme a la hermana. Ay, es que esta hermana es así y así. ¡Ey! Eso no es a lo que te llamó Dios. Dios te llamó a santificación. Y una de las cosas que se enseña en la santificación es a ponerse un cierre. Qué bueno que tuviéramos un cierre, ¿no? Que si fuéramos a hablar mal, no se nos quite el candado automático, ¿verdad? No, qué fácil también. Tiene que ser decisión de nosotros, porque en eso está. Dios no hizo robot, Dios hizo personas con libre albedrío para que tomemos las mejores decisiones aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Santificación. Así que eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo sigamos en ese proceso, pero eso es salvación. Todo eso incluye la salvación. Todo eso está dentro de esa palabra salvación. Todo eso está ahí adentro. Y lo último, esta palabra, lo que logró la salvación también es que llegaremos a ser al final glorificados. Es decir, no se desespere, no se me agüite nada de que, no, usted sígale, levántese, si se cayó, levántese, si la regó, corrija, pida perdón, vamos adelante. Va a llegar el día en que tú y yo vamos a ser glorificados, porque eso nos prometió el Señor. Y eso está también dentro de la palabra salvación. Ese es el final de nuestra salvación. Cuando Cristo regrese, nuestros cuerpos corruptos, si ya hemos muerto, que ya se volvió polvo, serán transformados por cuerpos glorificados, libres del pecado, libres de corrupción. Ya no nos van a salir canas, ya no nos van a salir arrugas, ya no nos vamos a preocupar tanto por esto, por aquello, no, porque nuestros cuerpos van a ser glorificados como el de Cristo. Cristo es el ejemplo, es las primicias de Dios que se levantó de entre los muertos. Y a lo mejor cuando vengamos, fíjense, cuando vengamos con Cristo a la gran batalla del Armagedón, nos lancen un misil así de gruesote y ahí viene el misil y se va a hacer un agujero, va a salir por aquí. Adiós. ¿Sabían? La gente nos va a decir, estos son extraterrestres. Eso va a decir la gente, créanlo. La gente que se quedó todavía hasta la batalla del Armagedón, van a pensar que los que estamos venimos a invadir el planeta Tierra. No, es Cristo para establecer su reino sobre la tierra, pero pura gente con cuerpos glorificados. ¿Y por qué te digo eso? Te pongo una alusión de esto, porque ya un cuerpo glorificado no puede volver a morir. Amén. A Cristo ya no lo pueden volver a crucificar. A Cristo ya no, porque ahora es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y así va a ser cada uno de nosotros. Pues esos glorificados, libres, completamente libres. Dice 1 Corintios 15, 51 al 55. Si todavía te quedas así como diciendo, ¿y qué es eso? Bueno, aquí lo dice. 1 Corintios 15, 51 al 55. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Gloria a Dios para los que no duerman, para los que no mueran, pues. Ese es el lenguaje que siempre se usa. Un eufemismo se le conoce como eufemismo, para no usar un lenguaje fuerte y duro. En lugar de muertos, se llega a decir, pero todos seremos, dice, no todos llegaremos a morir. Hagan de cuenta que dice ahí. Es decir, cuando Cristo regrese en su segunda venida por su iglesia para llevársela al cielo, arrebatarla antes de la batalla del Armagedón, y se la lleve, ya lo vimos en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Entonces, cuando el Señor venga por su iglesia, algunos van a estar vivos, otros a lo mejor ya años muertos. Entonces, aquí dice que, pero todos aquí, aunque no todos lleguemos a morir, todos. Y todo se refiere a los que hemos creído. Pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Esta palabra es lo mismo que glorificados. ¿Qué quiere decir? Aquí sigue diciendo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos, los que ya hayamos muerto, ¿serán qué? Resucitados incorruptibles, cuerpos glorificados. Y nosotros, los que están vivos, seremos transformados, elevados a las nubes, pero sus cuerpos serán transformados, glorificados. Ya no vas a tener ese cuerpo. Por eso es, qué curioso, ¿verdad? La gente se preocupa. No, es que hay que enterrar el cuerpo para que el Señor lo levante. No, pues el cuerpo se va a pudrir. ¿Y qué con aquellos que cuando el Señor venga y no hayan muerto, su cuerpo va a ser transformado, glorificado? En un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser. Aquí lo dice. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, se vista de incorrupción. Y esto mortal, el cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entiéndanlo. Cuerpo glorificado es inmortal. ¿Y qué significa inmortal? Que no puede volver a morir. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay, porque hemos sido levantados como el Señor nos prometió. Amén. Salmo 48, verso 1. Por eso, mis hermanos, grande es nuestro Dios, digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios y en su monte santo. Todas las cosas que proceden de su corazón y de sus manos llevan la impresión siempre de su grandeza. Toda su obra creadora muestra su grandeza. Todas sus maravillas muestran su grandeza. Toda su salvación muestran su grandeza. Por eso es una salvación tan grande que no podemos descuidar. Amén. Bien. Ahí está esta salvación tan grande que no debemos descuidar. Y vamos a seguir con el siguiente punto. Nomás termino con este. La salvación es grande por su universalidad. La salvación es grande por su universalidad. Es decir, Dios amó de tal manera al mundo que lo hizo para todo el mundo, sin excepción de ninguna persona. Su obra de salvación es para toda persona en todo el mundo, por eso es universal. Por eso se conoce como una salvación universal. Amén. Bien. Ahora, déjeme terminar con esto, a ver si alcanzo. Sí. La salvación tiene 3 etapas que tú y yo debemos conocer. 3 etapas tiene la salvación. La salvación la tenemos desde el principio, pero se compone de estas 3 etapas. Esa grande salvación que hemos venido hablando. Hay 3 etapas, es decir, la salvación no se logra luego en el principio. Son las 3 etapas que conllevan esta palabra salvación. La primera etapa. La primera etapa se le conoce como salvación pasada, que es la justificación. Es decir, el tiempo que tú tengas en Cristo, tú ya viviste esta salvación pasada. ¿Por qué? Porque en el momento que creíste en Cristo Jesús, tú fuiste salvado. Y se le conoce como salvación. Es decir, el momento de tu justificación, el momento en que recibiste la justificación de parte de Cristo Jesús. La segunda etapa de la justificación se le conoce como salvación presente, que es la santificación. Yo lo he enseñado en el básico de esta manera. En el básico lo he enseñado, la justificación es naciste de nuevo. Ya estabas muerto por el pecado, pero naciste de nuevo, ¿no? Ahora, aunque nacimos de nuevo, yo siempre digo, aunque cualquier cristiano tiene una nueva vida, nació de nuevo, automáticamente por esa nueva vida no es una persona ya como Cristo, ¿verdad que no? Es decir, tiene que empezar su nueva vida en Cristo, ir creciendo en ella, ir madurando en ella, ir siendo cambiado en ella, y ese es el proceso de la
Santificación. Y este proceso de la santificación tiene que ver con el alma, porque es ahí donde se acabó el proceso de la santificación en el alma. Y el alma es tu mente, tus emociones y tu voluntad. Es decir, Dios a través de la santificación está haciendo un proceso en estas áreas de tu alma. La Biblia dice que tal es el pensamiento, tal es la persona. Es decir, lo que pensamos es lo que hacemos. Entonces, el proceso de la santificación es crear una mente espiritual para que nuestra conducta y nuestra vida sea espiritual. Crear emociones espirituales, no carnales ya. ¿Para qué? Para que nuestra vida ya no permita sentimientos que son contrarios a lo espiritual. Por ejemplo, un sentimiento contrario a lo espiritual es ser egoísta. No, ¿yo qué le voy a compartir que le cueste? A mí me costó. No, el cristiano no puede pensar así. Por eso es la enseñanza. Hay que ir y dar y servir. Porque en ese dar y servir nos aprendemos a no ser egoístas, a dar de nosotros lo que hemos recibido de Dios. Amén. Y esa es la santificación. La santificación se le conoce como salvación presente. Estamos en ese proceso de esta salvación, hasta que Cristo venga. Por eso son 3 etapas: pasada, presente y futura. Salvación futura, ese es el final de la salvación, porque es la 3ª etapa. Y este final de la salvación, que es la salvación futura, tiene que ver con la glorificación. Fíjense, por ejemplo, aquí hay un texto que habla sobre esta salvación futura. Porque si leyéramos así y decimos, ya recibí mi salvación, ¿por qué dice ahí? Mira lo que dice Romanos 13, verso 11. Espero explicarme con esto. Y aquí voy a terminar. 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y luego ve lo que dice. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A ver. ¿Le entiendes al versículo? ¿Cómo que está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos? ¿Qué acaso no tuve mi salvación cuando creí? Pero eso fue la primera etapa, ¿verdad? Cuando fue justificado, salvación pasada. Y estoy en el proceso de la salvación de la etapa 2, que es la salvación presente, trabajando en mi alma, ¿no? Y cuando está diciendo aquí entonces, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, ¿a cuál salvación se está refiriendo? A la 3ª etapa. ¿Cuál es? La glorificación. Es decir, vamos a manejarlo así, la culminación de nuestra salvación. Por eso está más cerca de cuando creímos, porque Cristo está más cerca que cuando creímos. Amén. Bien, ahí nos quedamos.